Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Como siempre, no recordarles las indicaciones que les doy siempre. No es obligatorio que copien la pizarra, ¿verdad? Lo que sí es obligatorio es las tres cosas que siempre les digo, ustedes ya lo sabrán. ¿Cuáles son? Que participen en las clases de Zoom, que con su asistencia, ¿verdad? Que hagan preguntas al final de la clase y que entreguen pues las tareas en la plataforma, ¿verdad? Las tareas que yo les dejo, sea de libro o sea las preguntas que yo les dejo a los chicos que no tienen libro, ¿verdad? Lo tienen que subir a la plataforma y recordarles siempre que todas las tareas son hasta los días sábados, ¿verdad? Tienen todo el día sábado para entregarlo, ¿verdad? La plataforma acepta pues hasta las 0 horas, hasta las 2, o sea, tienen todo el día. Algunos chicos parece que lo hacen algo muy apurado y lo entregan antes. Tienen hasta el día sábado para revisarlo, ¿verdad? Y algunos chicos también, no solamente de este curso, sino de otros cursos y también de otros salones más, algunas veces preguntan, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Y como les recalco, eso está muy bien, ¿verdad? Durante el día ustedes simplemente pregunten, yo les voy a ayudar en lo que pueda, ¿verdad? Eh, Eso es obligatorio, ¿verdad? Esas tres cosas. Y obviamente, pues tu examen, ¿verdad? Al finalizar el bimestre. El copiar esto no es obligatorio, ¿verdad? Porque no va a tener opción de ver tu cuaderno físico hasta que hayan pues clases presenciales, ¿no? O hasta que les indique algún cambio, ¿verdad? Que se haga en el colegio. Mientras tanto, no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿qué más les tenía que decir? Ah, ya, la tarea siempre envíenlo por la plataforma, ¿verdad? No por correo, no por Messenger, no por ningún otro medio, por la plataforma, ¿verdad? Si tienen algún problema, ya les dije, comuníquenme el problema antes de actuar, ¿sí? No, no, no. Ah, no puedes enviar o sea, en ningún curso. Ya. No, eso yo lo estoy diciendo pues a partir de ahora, ¿no? Que estamos empezando el segundo bimestre. Porque antes yo revisaba, pues, porque no había la plataforma, pues, la que conocemos, ¿no? ¿Cómo? No, no, yo no hablo de ninguna actualización. Yo digo, antes de que hubiera plataforma, yo desde que empezaron las clases virtuales, cuando hacíamos todavía en Facebook, siempre cada semana, yo dejaba tareas y me le enviaban, pues, por todo lado me lo enviaban, por correo, por mes. Bueno, pero eso yo lo estoy diciendo ahora, el segundo bimestre, ¿no? No, eso no baja ningún punto. Yo les digo solamente que ahora lo envíen por la plataforma. Ya, en tu caso, como tú no puedes por ese motivo, yo voy a comprender, ¿de acuerdo? Porque tengo que comprender que es así. En todo caso, siempre hagan como su compañera, avísenme para considerar que me lo van a enviar por correo o por Messenger o por WhatsApp, no sé, pero avísenme. Porque hay chicos que a veces sin avisar enviaban y sin ninguna palabra, así nomás, ya, ahí está. Y yo no sabía pues cuál era su problema. Pero como les digo, sí, claro, claro. Pero como les digo ahora,
salvo su compañera que me ha comunicado cuál es su problema, se le va a comprender, ¿no? Pero así, si ustedes tienen algún problema similar, avísenme para tenerlo en cuenta. De no ser así, yo no voy a considerarles pues su trabajo. A partir de ahora estoy hablando que empezamos el segundo bimestre, donde ya todos manejan lo que es la plataforma, todos ya saben cómo es, ¿no? Y si tienen alguna duda, pregúntenme, para eso estoy yo, para preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la compañera ya está todo aclarado, tiene un problema, ¿no? Y hasta que se solucione, me va a enviar sus tareas por WhatsApp, ¿no? Creo que estás enviando, o por Messenger. Por Messenger creo que está enviando la compañera. Ya, perfecto. Entonces va a ser de esa manera. A los demás chicos ya saben, si tienen un problema similar, avísenme. Si no, en general, pues ya saben que tienen que enviarlo a la plataforma, que ahí es donde se almacena. Bueno, entonces, dicho esto y aclarado, vamos a comenzar con el video y vamos a hablar de un tema muy interesante que es muy bonito de comunicar. No solamente en el ámbito, pues, histórico, o en la ciencia, ¿no? Sino también en el ámbito, pues, de tu vida diaria, ¿no? Todos los que están en el colegio ahora, tú estás en secundaria, ¿verdad? Siempre tienes planes hacia el futuro. Y uno de esos planes, espero, ¿no? Creo que es el caso de la mayoría o de la gran mayoría, es asistir a una universidad, ¿verdad? Eh, Todos tienen pensado, ya sea ahora o sea en un futuro, lo que es una carrera universitaria, llevar una carrera universitaria para hacer algo, ¿verdad? Con lo que sabes, transformarlo y llevarlo a una profesión, a una actividad que a ti te guste, ¿verdad? Que es lo más importante. Y si no tienes ahora en mente una carrera o en mente qué es lo que quieres hacer con tu vida, no hay problema. Porque yo te comento que hasta yo que tenía, por ejemplo, 17 o 18 años, yo no tenía muy en claro qué es lo que quería estudiar. Siempre me gustaron temas relacionados, pues, ¿no? Al arte, a la literatura, a la historia, ¿no? Siempre era esos temas los que me gustaban a mí. Y finalmente, pues, me convencí por las ciencias sociales, ¿verdad? Yo estudié ciencias sociales en la universidad. Y lo que yo te quiero comunicar el día de hoy es de que pasar por una universidad es algo, mira, para bien o para mal, te comento, te va a cambiar la vida. Para bien o para mal, te va a cambiar la vida. De todas maneras. Porque tú eres uno antes de la universidad y eres otro después de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es un mundo aparte, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, que se encuentra afuera de Lima, ¿verdad? Está en Chosica, que es una universidad especializada en pedagogía, ¿no? Es la universidad del Perú que está especializada en lo que es temas de docencia, ¿verdad? Entonces yo estudié ahí ciencias sociales, ¿verdad? Que hay muchas más carreras, hay matemáticas, hasta había educación física, había biología y un montón de carreras más. Hay también creo turismo, muchas más carreras. Eh, pero, como te decía, ¿no? Esa universidad está enfocada en lo que es educación. Así como, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia creo es la que está especializada en medicina, hay otra, o la UNI está especializada en ingenierías, ¿verdad? La Cantuta está especializada en docencias. Pero hay universidades que no están especializadas en un rubro en sí, ¿verdad? Son universidades que tienen carreras mucho más distintas, ¿no? Como San Marcos, como la Católica. Eh, entonces yo quiero compartir contigo esta pequeña experiencia que yo tuve en la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional es muy distinta a una universidad particular en muchos sentidos, ¿verdad? Yo, si es que te permites que yo te dé un consejo, ¿verdad? Yo te aconsejaría que intentes estudiar en una universidad nacional. ¿Por qué? Primero porque te liberas de muchos otros preocupaciones, ¿no? Como el tema económico, ¿verdad? Siempre en las nacionales vas a gastar muchísimo menos que en una universidad, pues, particular. Pero no vayamos a eso.
vayamos al fondo, a las carreras que a ti te gustan, pues, ¿no? Por ejemplo, en una universidad como la mía, como la Cantuta o como la San Marcos, que es la más grande de Lima, ¿verdad? Tienes muchas otras posibilidades más, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, pues cualquier curso que yo hacía, tú los eliges, ¿no? Algunos tienes que hacerlos porque tienes que hacerlos, pero algunos sí puedes elegirlos, ¿verdad? Y lo curioso es que tienes muchas más facilidades, ¿verdad? Tienes tu biblioteca, tienes tu campus, ¿verdad? Donde puedes sentarte a estudiar, ¿no? Al aire libre o en la biblioteca. Tienes tu comedor, tienes tu movilidad, ¿verdad? Eso es todo un mundo aparte. Y también conoces a mucha gente, muchos jóvenes como tú, que también tienen metas, ¿verdad? Que quieren, pues, llegar a hacer algo. Y cada persona, tú vas a comprender dentro de ese mundo, de ese ámbito universitario, cada persona te va a compartir y te va a transmitir algo que es algo muy distinto a lo que tú conocías, ¿verdad? Y vas a encontrar un montón de ideas distintas, de personalidades diferentes y de muchas conclusiones que tú de repente no conocías antes. Y por eso es tan importante en la sociedad y en la vida personal de cada uno una universidad, ¿verdad? Yo cuando estaba, por ejemplo, en el colegio, mi mundo era muy, ¿cómo decirlo?, limitado, ¿verdad? Yo creía que el mundo era, pues, mis compañeros, que todos los jóvenes son así, ¿verdad? Y yo estuve en un colegio nacional donde no era, pues, uno de los mejores colegios de Lima, ¿verdad? Para nada. Había muchos chicos que estaban, pues, en problemas de violencia, ¿verdad? Incluso hasta de pandillaje. Y yo asumía, yo a mis 15 o 14 años asumía que eso era así, que eso era lo normal. Y mi barrio, ¿verdad? Donde yo vivía era también así, ¿verdad? Había más jóvenes así. Y los chicos pues no tenían aspiraciones, solamente querían buscar un trabajo, si es que van a buscar trabajo también, ¿no? Porque ya hacen lo que tienen que hacer en las calles, ¿verdad? Y yo te hablo de una gran mayoría, lamentablemente mi colegio era así, ¿verdad? Ahora felizmente veo que ha cambiado un poco. Pero siempre hay algunos chicos, ¿no? Que buscan algo más allá de eso, más allá de la realidad de su barrio, de sus amigos. Siempre me topaba con chicos que decían, oye, ¿y tú qué quieres estudiar cuando acabes el colegio? Y yo escuchar eso me decía, oye, cierto, ¿no? También se puede, existe algo más allá de tu colegio, de tu barrio, de tu mundo. Y al contactarme con esos chicos, con esos amigos, yo empecé a buscar revistas de lo que son las postulaciones de la universidad, ¿no? Esos exámenes y cosas así, y me empecé pues a interesar, ¿verdad? Y en mi familia, por ejemplo, les comento, tampoco habían estudiado mucho, mis padres no habían estudiado ninguna carrera, mis hermanos mayores tampoco. Mi hermana también empezó a buscar esa información, ella también quería estudiar. Y poco a poco los dos empezamos también a estudiar un poco más y a interesarnos por lo que es una carrera. Porque yo entendí después, cuando estuve ya en la universidad, que eso me iba a cambiar la vida, ¿no? Porque dentro de una universidad, como te he explicado, te abre muchas puertas, ¿verdad? Muchas posibilidades de aprender cosas que tú no tienes ni idea, ¿verdad? De personas nuevas, de temas nuevos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino de que estudiar en una carrera pues te abre muchas puertas. Por ejemplo, yo no estaría aquí presente de no haber estado, de no haber pasado por la universidad, ¿no? Estaré haciendo qué cosa, quién sabe, ¿verdad? Y entonces tienes que aspirar tú a eso, a crecer cada día más, ¿verdad? Yo al cabo de unos años tampoco voy a estar aquí de repente voy a estar haciendo otras actividades, o de repente voy a estar haciendo otro proyecto, pero ¿dónde empezó todo eso? En la universidad, ¿verdad? La universidad me dio muchas oportunidades que yo no me imaginaba. Igual va a pasar contigo. Tú cuando te intereses por una carrera, por alguna actividad, y te guste y te haga feliz, poco a poco vas a ir creciendo y te va a abrir oportunidades, ¿verdad? Para que finalmente logres lo que tú realmente quieres, ¿verdad? Y para cerrar con todo esto, si es que yo te daría un consejo final, es que lo que vayas a elegir, si ahora no lo tienes claro, no hay problema, es normal, ¿verdad? Es lo más normal del mundo. Yo, como te digo, a los 18 recién me interesé por eso. Así que tú no tengas ningún problema. Cuando tú tengas
en mente qué es lo que quieres estudiar, el único consejo que yo te doy o te daría es de que no elijas tu carrera o lo que tú quieres hacer por dinero. Nunca. Tómalo en cuenta. Pero que eso no sea la base de lo que tú quieres hacer. Nunca. ¿Por qué? Porque te puede sonar un poco contradictorio lo que te voy a decir o un poco pues, cursi, ¿verdad? Pero es cierto, del todo el dinero no compra tu felicidad. Y yo lo he comprobado, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú te des cuenta de que tú haces solamente algo por dinero, te empiezas a preguntar a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Si por dinero puedo hacer otra cosa que de repente sí me guste. Y la clave está en hacer lo que te gusta. Porque si haces lo que te gusta, vas a hacerlo con gusto, vas a hacerlo bien. Y si lo vas a hacer bien, vas a crecer en eso y vas a mejorar. Y si mejoras, y si eres bueno, el dinero ya va a venir como consecuencia de eso. Hay gente que se ha hecho millonaria dibujando, se ha hecho millonaria cantando, millonaria escribiendo. ¿Por qué? Porque quisieron ser millonarios cuando empezaron, no, porque amaban dibujar, porque amaban hacer este arte, porque amaban hacer este deporte, qué sé yo. Si tú amas construir casas o dibujar para ser arquitecto, perfecto, pero no lo hagas por el dinero, hazlo porque te apasiona. Luego, vas a mejorar en eso, vas a tratar de crecer y luego ya va a venir el dinero, los contratos, los proyectos, es así. No lo hagas al revés. Muchos jóvenes dicen, ya, administración. ¿Por qué? Porque me va a dar dinero o me va a hacer un negocio. Hazlo porque te gusta ese mundo de los negocios, te gusta el mundo de la administración, pero no lo hagas porque te va a dar dinero. Eso es falso. Nunca se cumple al revés. Siempre intenta por lo que te guste. Pero vamos a jugar un poco con lo que te he explicado, con el tema de hoy. Vamos a conectarlo. Si tú estuvieras en edad media y tú querías hacer una carrera, ¿qué tienes que hacer? Imagínate que al día de hoy, para entrar a cualquier universidad, te dijeran, para entrar a la universidad tienes que saber inglés. Todas las carreras se dictan en inglés, todos los cursos se dictan en inglés. Los libros, las clases, las conferencias, en inglés, todo en inglés. Si no sabes hablar inglés, no entras. Ya, ese es el requisito número uno. El número dos, ¿cuál sería? Tienes que aprender las artes liberales. ¿Cuáles son? La gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Si no sabes estas cosas aquí, no ingreses. Y me lo vas a tener que decir en inglés. Obviamente que a mucha gente pues le costaría muchísimo ingresar a las universidades, no sé si eso fuera así el día de hoy, pero en Edad Media era así, que todos tienen que hablar inglés, no. El inglés actualmente es el idioma pues universal, el idioma comercial, ¿verdad? Pero en Edad Media, ¿cuál era el idioma general, el idioma más hablado, el idioma culto, el idioma pues universal de la época era el latín, ¿verdad? Si tú no sabías hablar en idioma latín, no podías ingresar a la universidad. Si tú eres un francés, un inglés, un italiano, no importa, tienes que saber hablar latín, si no ya fuiste. Y tienes que dar tus clases de gramática o asistir a tus clases de gramática en latín, ¿verdad? Es algo muy complejo. Y una vez que pasabas estos cursos, recién podías alcanzar la siguiente etapa. Esto era algo así como una ¿de acuerdo? Como una preparación. Tú ingresabas a la universidad y te daban estos cursos en latín. Si tú no podías eh, o no rendías en todos los cursos, no pasabas a la siguiente fase. Si tú rendías en todos estos cursos, pasabas a una siguiente fase donde ya podías elegir qué carrera querías seguir. Pero solamente te comento que podías elegir entre tres carreras en Edad Media: teología, derecho y teología, derecho y medicina. Solamente tres carreras, ¿de acuerdo? O eras médico, o eras teólogo, o eras un abogado. Nada más. Tenías que elegir entre esos tres. Y después cuando pasabas esa carrera ya te daban tu grado de doctor, ¿verdad? Eras un doctor en medicina o en derecho
o en teología. Muy complejo, ¿verdad? Y ahora a esto súmale que en época de la Edad Media, la mayoría, la gran parte de la población no sabía leer ni escribir. Entonces solamente iba aquí gente que era pues muy adinerada, que tenía capacidad de comprar libros, ¿verdad? En aquella época la gente que compraba libros era como, por así decirlo actualmente, la gente que tiene computadoras o que tiene pues acceso a redes de información, ¿verdad? Era algo muy, muy complejo de conseguir, ¿verdad? Tener un libro en tu casa en esta época era como tener una computadora de alta generación actualmente, ¿verdad? O una laptop o una Mac, ¿verdad? En esa época, tener un libro en tu casa era como tener ahora una Mac, ¿verdad? De Apple, algo así, ¿verdad? Algo carísimo y muy raro, que solamente se puede dar ese lujo la gente de la nobleza o la gente con mucho dinero. Entonces, ¿cómo nacieron las universidades en Europa? Para justificar el poder del feudalismo, que ya lo hemos explicado, que el feudalismo es ese sistema en el cual la riqueza se basa en explotación de la tierra, ¿verdad? Y una relación entre el señor feudal y el vasallo y los siervos, ¿verdad? Todos ellos dependen entre sí, ¿verdad? Ese sistema, para mantenerlo, tenían que generar pues una clase intelectual que genere teoría para gobernar, ¿de acuerdo? Las universidades en Europa nacieron con la intención de generar a los nuevos gobernantes, ¿de acuerdo? No hacían universidades para investigar, para generar nuevas ciencias, ¿verdad? Eso también, pero la finalidad de las universidades era generar nuevos gobernantes, ¿verdad? Que tengan teoría en la cabeza preparada para sustentar y para darle sentido a su sistema, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras universidades del mundo las encontramos en Europa, ¿de acuerdo? La universidad más antigua del mundo, ¿cuál es? La Universidad de Bolonia, que está actualmente en Italia, ¿verdad? Actualmente sigue en pie, sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿verdad? Es una de las universidades donde surgieron grandes escritores, por ejemplo, como Dante Alighieri, ¿verdad? El autor de la Divina Comedia estudió aquí, en la Universidad de Bolonia, ¿verdad? La otra universidad importante, una de las más antiguas, es la Universidad de París, que también sigue en pie. Todas estas aquí siguen en pie, siguen funcionando hasta el día de hoy, que fue una de las primeras universidades que alcanzó prestigio, ¿verdad? En París, ¿verdad? Que fue fundada por los carolingios, ¿verdad? Por la dinastía carolingia del imperio carolingio que ya lo hemos explicado antes. Y finalmente la universidad más reconocida, que actualmente sigue siendo una de las mejores del mundo, es también una de las más antiguas del mundo, que es la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ¿verdad? Claro. París está actualmente en Francia. ¿Qué carreras podías estudiar en estas universidades? Teología, Derecho y Medicina. ¿Qué cosa es teología? Teología es la carrera, es la actividad en la cual se estudia la religión, ¿no? La religión católica, ¿verdad? Hasta el día de hoy se estudia la teología. Hay teólogos en actualidad, ¿verdad? Que estudian la religión católica, ¿verdad? Y lo contrastan con las demás religiones del mundo, ¿verdad? Ese es un teólogo, el que estudia teóricamente la Biblia, los libros sagrados, ¿verdad? Y hace libros en base a ello. La medicina todos lo conocemos, ¿verdad? La actividad, ¿no? Del médico, de la salud, y pues el derecho, ¿no? En los juzgados, los jueces, ¿verdad? Para defender casos. Curioso que las tres actividades hasta el día de hoy se mantienen, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos de que si, por ejemplo, si tú querías ingresar a una universidad en época medieval, primero tienes que saber leer, escribir y hablar en latín. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, o los libros más importantes de aquella época estaban escritos en latín. Porque tú sabes que en Edad Media todavía no se descubría ni se inventaba, pues, la imprenta. Entonces todos los libros estaban hechos a mano y solamente estaban escritos pues hace mucho tiempo por sabios que hablaban en esa lengua, ¿no? Que provenían del Imperio Romano. Y solamente se podían replicar en esa lengua porque tampoco había muchos traductores, ¿no? Y se consideraba
sobre todo de que ese idioma era el idioma pues, culto, universal de la cultura. Imagínate que es como si ahora, pues no todo Internet, todas las páginas, todas las redes sociales, todos los videos, todas las películas, absolutamente todo esté en inglés. No encuentres ni una sola página de Internet, ni un solo libro, ni un solo PDF en español. Todo está en inglés. Tú te verías obligado a tener que dominar el inglés para que tú estés en Internet. Era lo mismo en aquella época. Si tú querías leer todos los libros y los tomos de los sabios, tenías que saber latín, si no estás perdido. Entonces, primero, si tú querías ingresar, tenías que saber el latín, ¿de acuerdo? Segundo, tenías que dar un monto, pues, ¿no? A estas universidades. Tú querías ingresar a la Universidad de Bolonia, de París o de Oxford, tenías que ir y pagar. Y no era un precio muy barato que, digamos, era para las élites que gobernaban, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que estabas dentro, te daban clases de estos cursos, ¿no? Las 7 artes liberales, el trivio y el cuadrivio, ¿no? Uno enfocado a las letras, que era el trivio, y otro enfocado a los números, que era el cuadrivio, ¿verdad? ¿Qué cursos aprendías tú en el trivium? Eran tus cursos de letras, ¿no? Como gramática, retórica y dialéctica. Gramática es aprender las reglas, ¿no? Gramaticales, ¿no? Cómo se escribe. Retórica es el arte de saber expresarse, de hacer discursos, ¿de acuerdo? Y la dialéctica es el arte de debatir, de sacar, elaborar opiniones y a partir de esa discusión sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Luego, en el quadrivium pues son las ciencias o las artes de los números. Tú sabes que en la Edad Media ciencia y arte es prácticamente lo mismo, ¿no? Está la aritmética, que conocen, ¿no? Las operaciones de la matemática, la geometría, la astronomía y la música, que también estaba dentro del campo de los números. Todos estos cursos, obviamente, tú te ibas a las clases, escuchabas a un maestro que hablaba sobre este tema y tú tenías que redactar una opinión en base a la clase y después se debatía con los demás compañeros. ¿Verdad? Todo eso en latín, ¿no? Por más que sea francés, alemán, italiano, godo, visigodo, tenías que saber latín adentro. Si no te veían como algo raro o te decían, ¿por qué estás acá? ¿No? Si acá solamente están los que saben hablar el latín. Los italianos tienen un poco más de ventaja porque el italiano proviene del latín, es un idioma muy parecido al italiano, ¿no? Tú lees el latín, puedes comprender algunas palabras, porque es muy similar al español, ¿no? Hay una composición que se me viene a la mente ahora que está en latín, que es de Mozart, que se llama Lacrimosa, ¿no? Yo leí toda la letra y creí que era un español antiguo, ¿no? Y yo lo comprendí completamente. Y luego abajo decía en la descripción, letra en latín. Yo decía, pero yo he entendido esto, ¿no? Y eran palabras como dies, lacrimosa, dies, fe, ¿no? Fue un día de lágrimas, algo así. Esta tarde nosa, ¿no? Fue una tarde nuestra. O sea, se puede entender, ¿no? Ese es el latín, ¿no? Un idioma muy, muy fácil de asimilar para nosotros. Actualmente en ningún país del mundo se habla. Solo se habla en las misas del Vaticano. El Vaticano es el único país que emite documentos y libros y misas en latín, pero para el resto del mundo es una lengua muerta. La gente, población, no la habla. ¿De acuerdo? Pero estas ciencias, estas artes, como se le llamaba, no estaban en base, no eran como las ciencias pues, que conocemos el día de hoy, ¿no? No tenían ese conocimiento científico. Todas ellas no se basaban en la ciencia, se basaban en la fe. Recordemos que en la Edad Media el feudalismo había pues acaparado todos los ámbitos de la política, de la literatura, de la cultura, de la economía en Europa. Entonces, como el feudalismo y la religión vienen de la mano, tienen que gobernar los dos, tienen el poder los dos, tienen que justificar por qué están ahí. Y a partir de ello se crea filosofía. La filosofía se puede decir que también está para defender intereses, ¿no? A través de la historia
lo vemos. Por ejemplo, en la antigua Grecia habían esclavos, ¿cierto? Y la gente que era ama y dueña de los esclavos, ¿qué hacía? Nada, no hacía nada, se rascaba la barriga todos los días. No, ellos sabían que su cargo no iba a ser por siempre. Algún día los esclavos, que sabían que son personas, se podrían rebelar contra ti. Entonces, no solamente basta conquistar a alguien o a un pueblo en base a tu fuerza, sino también tienes que hacerlo en base al conocimiento. Tienes que ideologizarlos para convencerlos de que lo que estás haciendo es algo correcto. Entonces, en la antigua Grecia, los dueños de los esclavos, para justificar por qué ellos son los dueños y tú eres un esclavo, por ejemplo, tienen que elaborar filosofía. Y empezaron a decir, no, mira, es que no es que sea injusto, ¿eh? Es que yo he llegado a la conclusión de que hay gente que está hecha para gobernar y hay gente que está hecha para, para que trabaje, ¿no? Para servir. Porque yo he llegado a la conclusión de que el que piensa es un ser humano. Tú no piensas, tú eres un animal de carga. Entonces tú eres un esclavo. Y así nació la filosofía griega, ¿de acuerdo? Claro que después creció mucho más y abarcó muchos más temas, pero la base está ahí. Y la filosofía sirve, siempre ha servido a la política, como la religión, ¿verdad? Que prácticamente van de la mano en cuestión de gobernar. El que gobierna siempre va a tratar de buscar una justificación. Y la persona o el grupo social que va a buscar llegar al poder también tiene que tener una justificación, ¿verdad? Y ahí está la filosofía. Ese ejemplo que te di es de antigua Grecia, es de la edad antigua. En la Edad Media, ¿cómo era? ¿Cuál era la justificación de los que gobernaban? Decían, ah, ya, estamos aquí, no porque sea injusto, ¿eh? Sino porque Dios nos ha puesto aquí. Aquí está a mi derecha, ¿quién? La iglesia, el papa. Están los cardenales, yo soy el rey, él es el feudal. ¿Estamos acá por quién? ¿Por ti? No, por Dios. Así que haznos caso, hijito, trabaja, que tú cuando te mueras vas a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Con quién estás? Con el papa, con el feudal, todos estamos acá por Dios. Así que en base a ese sistema de poder se generó filosofía en base a la religión. Y la religión tenía que, los religiosos que estaban en el poder tenían que justificar por qué están en el poder. Es así. No te lo dicen directamente, yo creo que estoy acá por esto. No. Ellos te crean toda una filosofía que en el fondo va a convencerte de que, que ellos están en lo correcto. Que todo el mundo está bien, está organizado perfecto. Y tú debes solamente seguir en ese mundo. Porque ellos han elaborado toda esa filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, como los estaban en el poder, en general, la Iglesia Católica, tenía que sustentar porque están ahí, porque tarde o temprano, sin ninguna teoría, sin ninguna justificación, ellos tarde o temprano se podían ir. Así que generaron toda una filosofía para que la gente, los sabios y en general la política y todo el mundo se convenza de que ese sistema es el correcto, el feudal. Así que se crearon dos formas de literatura, de literatura y de filosofía, ¿no? La patrística y la escolástica, que es algo muy sencillo. No te confundas con los nombres tan complicados. La patrística es una forma de mezclar los conocimientos de Aristóteles, de los antiguos griegos, con la fe, con la religión cristiana. Y lo mezclas y surge la patrística. Tomas los valores o, sobre todo, la razón y la lógica de Aristóteles y mediante la lógica le das sentido a la justificación del cristianismo. O sea, mediante la lógica y mediante la filosofía encuentras la justificación y el sentido del cristianismo, la verdad. La patrística te decía que mediante la fusión de los antiguos griegos y los conocimientos, ¿no?, de Aristóteles y los evangelios, ¿no?, y la Biblia, puedes llegar a la razón mediante la fe, ¿no? O también puedes llegar a la fe mediante la razón, ¿de acuerdo? Usas la razón para llegar a la fe, para llegar a la verdad única, que es que Dios existe. Y Dios es el Padre y el Creador y todo.
¿de acuerdo? Pero también patrísticas tiene el nombre, o bueno, lleva ese nombre porque se basa pues en los primeros padres de la iglesia, ¿no? En los apóstoles, ¿verdad? Y esos, los primeros padres de la iglesia, brindan estos evangelios, ¿verdad? El evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan, ¿verdad? Entonces, esta filosofía se va a basar en los evangelios, tomando siempre ideas de Aristóteles, ¿no? ¿Para qué? Para decirte lo siguiente. Puedes llegar mediante la razón a la fe y darte cuenta de la verdad única, que Dios existe. Y toda la ciencia estaba en base a esta filosofía. Luego llega otra muy importante, la escolástica, ¿no? Donde encontramos algo muy, muy interesante que yo quiero compartir con ustedes para terminar. Existió un personaje, un teólogo llamado Tomás de Aquino. Él fue el pensador más importante de la Edad Media. ¿Por qué? Porque él elaboró toda una teoría que hasta el día de hoy muchos la usan para justificar la existencia y el poder de Dios, ¿no? Él decía primero, la fe y la razón se complementan, son lo mismo, porque mediante la razón tú llegas a la fe. Así que la filosofía y la religión no deben pelearse, porque siempre habían, pues, poquísimo, pero habían intelectuales que decían, pero la religión se basa en mitos, no se basa en la razón. Pero Tomás de Aquino dijo, no, es lo mismo, porque mediante la razón llegas a la fe. ¿Cómo? Te lo demostraba. Él, pues, él nos afirmó que habían 5 formas de comprobar de que Dios existe, mediante la razón. Y yo te la voy a compartir. Según Tomás de Aquino, hay 5 razones por las cuales existe Dios. Y te la va a demostrar. Parece un video de YouTube, ¿verdad? Bueno, eso te decía Tomás de Aquino. Primero, la ley del movimiento para Tomás de Aquino. Si algo se mueve, es porque algo lo movió. Es algo lógico. Entonces, para Tomás de Aquino, tuvo que haber una razón o una causa fundamental que movió un primer movimiento que hiciera que las demás cosas se movieran, ¿verdad? Porque una cosa no se puede estar haciendo mover a la otra por el infinito, ¿verdad? Entonces, para Tomás de Aquino, tuvo que haber algo que llegó y hizo que la vida y el cosmos se movieran. Y ese primer movimiento se llama Dios. Segunda prueba, causa eficiente, ¿no? Para Tomás de Aquino, todo tiene una causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vida tiene una causa, el cielo tiene una causa. Y si tú vas sacándole cosa por cosa, vas a llegar a una primera causa, que se llama la causa incausada, ¿no? Es decir, la causa que nadie la causó. Por ejemplo, según Tomás de Aquino, ¿por qué llueve? Ah, porque hay un ciclo del agua y porque viene la nube y se evapora. Ya, pero ¿eso qué fue lo que causó eso? Ah, los vientos, ya. ¿Y qué causó eso? La atmósfera. ¿Y qué causó eso? Y así vas viendo todas las causas hasta que llegas a una última causa, que es de la creación. Y para Tomás de Aquino vas a llegar a un punto donde ya llegas a la última causa encausada. Y esa causa que nadie la causó es Dios. Algunos críticos de esta teoría, que tiene un montón de críticos, la rebaten esta idea y ponen, ¿no? Y dicen, ya, pero si Dios es la primera causa, ¿quién creó a Dios, no? Y ahí Tomás de Aquino dice, no, pero escúchame, Dios es la primera causa incausada, es decir, que para que todo tenga sentido, Él es la primera causa que no tuvo causa. Él se originó a sí mismo. Bueno, la tercera es la necesidad y contingencia. Simplemente esta idea nos dice de que para que algo exista o para que sea necesario o para que el mundo esté pues, ordenado y funcione, hay una necesidad de un Dios, una necesidad de alguien que lo ordene. Y a partir de esta necesidad es lo que se justifica Dios, ¿no? La existencia de Dios. Luego, los grados de perfección. Para Tomás de Aquino dice de que si nosotros conocemos lo imperfecto, la naturaleza, el ser humano es imperfecto, tenemos en nuestra cabeza la idea de perfecto.
Y si tenemos en nuestra cabeza la idea de perfecto, pero nunca lo hemos visto, quiere decir que esa idea que tenemos de perfecto es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Luego dice que el gobierno del mundo, ¿verdad? Como el mundo está desordenado, hay algo que le puso orden y que ordena todo. ¿Quién es ese algo que ordena todo, que no se ve? Para Tomás de Aquino, ya sabrás, ya intuirás que esa inteligencia ordenadora que ordena el cosmos es Dios. Finalmente, ya ahí mete un poco ya una ley, la última es para decir, mira, esto dice Dios, ¿eh? Mira, la iglesia manda sobre los estados. Dice de que como los estados, los reyes se encargan de la población, es decir, del mundo terrenal, la iglesia de qué se encarga? Del mundo del más allá. Así que como el más allá tiene más importancia que la vida de ahora, que el mundo terrenal, la iglesia tiene más poder sobre los estados. Eso ya lo está metiendo ahí es como que dicen, no, oye, mira, Dios dice que yo mando, por si acaso, ¿no? Te metió esa ahí y se fue, ¿no? Como dice, ¿no? Te dejo esa ahí y me voy lentamente. Bueno, estas son sus cinco causas, sus cinco razones por las cuales Tomás de Aquino justificó mediante la razón que Dios existe. Han pasado muchos siglos, ya han habido centenares de filósofos que han desmontado estas teorías, pero estas teorías, no, estas cinco pruebas de que Dios existe, pero siempre hay un poco de espacio para el debate, ¿no? Siempre se tiene que tratar de debatir estas ideas, ¿no? En base a la razón, no en base a que me parece sí o me parece no. Eso es lo correcto. ¿Qué más? Te voy a decir algo importante. Ya, entonces, estas dos formas de ver el mundo y la filosofía, tú sabrás que tienen influencia en qué? En la religión, ¿verdad? Cristiana. Así que esto influenció a esto y influenció a esto, los dos, ¿de acuerdo? La ciencia estaba en base a esto. Tuvieron que pasar muchos años, muchos muertos, ¿no? Para que la ciencia empezara a ganar mucho más terreno que la patrística y que la escolástica, ¿no? Con los descubrimientos científicos, con descubrir que la Tierra no es el centro del universo y muchas cosas más, las leyes de la física, que la ciencia empezó a ganar mucho más terreno. Pero en un comienzo, la iglesia tenía mucha represión contra la ciencia. Pero eso lo vamos a ver en clases posteriores. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.